Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la resolución de dos ejercicios básicos de dinámica que fueron planteadas en una actividad. Este es el enunciado del ejercicio. Un señor que vive en el sector La Argelia intenta llevar una vaca lechera de 625 kilogramos a su establo para proceder a ordeñarla. Para ello le coloca una cuerda en el cuello aplicándole una fuerza horizontal hacia la derecha de 4000 newtons. Considere que el coeficiente de rozamiento es de 0.3. Con esta información vamos a determinar la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento y la aceleración que se desplazará la vaca lechera. Para la resolución de los ejercicios necesitamos en primer lugar obtener los datos. Vamos a plantear los datos que tenemos. En primer lugar tenemos la masa de la vaca, que es de 625 kilogramos. La fuerza que aplica el señor o el dueño de la vaca es de 4000 newtons. El coeficiente de rozamiento es de 0.3, que en este caso consideremos que es un coeficiente de rozamiento estático. La vaca está detenida y el dueño lo quiere mover aplicándole una fuerza, ¿sí?, en dirección al movimiento. La gravedad que vamos a utilizar en los ejercicios va a ser de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo que nos pide resolver ese ejercicio es determinar la aceleración que va a tener la vaca lechera por la acción de la fuerza que aplica su dueño. Una vez que tenemos identificados los datos del ejercicio, el siguiente paso es ubicar o hacer un pequeño diagrama que nos permita ubicar las fuerzas que están aplicándose, en este caso a la vaca o una partícula, si nosotros hablamos de física. ¿Sí? El señor, el dueño de la vaca, ejerce una fuerza hacia la derecha, entonces por lo tanto vemos el vector, ¿sí?, hacia dónde se va a generar el movimiento por el sentido de la flecha. A este cuerpo nosotros vamos a ubicar las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, sabemos nosotros que una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es la fuerza que aplica el dueño de la vaca, fuerza F, que lo señalamos en los datos, que va a ser de 4000 newtons. ¿Y cuál es su sentido? ¿Sí? El sentido del movimiento. ¿Qué otra fuerza hay? Hay el peso de la vaca. El peso de la vaca que está ubicado hacia abajo. Siempre el peso lo vamos a... El sentido y dirección de la vaca es en el eje Y negativo, que luego más adelante lo vamos a establecer con el diagrama de cuerpo libre. Como ese cuerpo está sobre una superficie, entonces por lo tanto va a tener una fuerza normal. La normal siempre va a generarse cuando hay superficie, cuando un cuerpo está sobre una superficie. Y la reacción que tiene esa superficie sobre el peso, sobre el cuerpo que estamos analizando, va a generar una fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Y nos falta una fuerza más, que está considerando el coeficiente de rozamiento. Si el ejercicio nos plantea un coeficiente de rozamiento, eso quiere decir que necesariamente va a existir una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento siempre va a ser contraria al movimiento. Si el movimiento lo tenemos hacia la derecha, la fuerza de rozamiento siempre va a ser contraria a ese movimiento, en sentido contrario. Entonces, tenemos ubicadas las cuatro fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Tenemos la fuerza aplicada, que es F, 4000 newtons.
tenemos el peso de la vaca, que está en función de la masa. Tenemos la fuerza de rozamiento, que va a estar en función del coeficiente de rozamiento, y también la fuerza normal. Ahora el siguiente paso que necesitamos hacer es ubicar o realizar un diagrama de cuerpo libre, en donde se ubiquen las fuerzas según el eje al cual vamos a analizar. Recuerden que en dinámica nosotros, para realizar la sumatoria de fuerzas, debo de hacerlas tanto en el eje de las X como en el eje de la Y. Por eso es necesario realizar un diagrama de cuerpo libre. Hemos establecido nuestro eje coordenado en el cual vamos a trabajar, considerando el eje de las X hacia de la derecha, positivos, y el eje de las Y hacia arriba, ejes positivos. Una vez que hemos definido mi eje coordenado, entonces es necesario ubicar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, pero ya sobre mi eje coordenado. Entonces, habíamos considerado que una de las primeras fuerzas es la fuerza F que aplica el dueño de la vaca, que es similar a la establecida anteriormente. La otra fuerza que consideramos es el peso, que está dirigido hacia el eje negativo de Y. Otra fuerza adicional que debemos ubicar, ya habíamos conversado de que si un cuerpo está sobre una superficie, genera una fuerza normal, la cual es la reacción a el efecto del peso sobre esa superficie. Aquí se generan unas fuerzas de acción y reacción, en donde la acción es el peso y la reacción va a ser la normal. Siempre cuando un cuerpo está sobre una superficie, va a haber fuerza normal. Y habíamos hablado de otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento, contraria al movimiento, que es contraria al movimiento. Por lo tanto, hemos establecido un diagrama de cuerpo libre en donde se identifiquen las fuerzas que van a actuar sobre nuestro cuerpo, en este caso sobre la vaca. Una vez que hemos establecido estos dos procesos, ahora sí vamos al planteamiento de las ecuaciones. Y el planteamiento de las ecuaciones se basa en el diagrama de cuerpo libre. Todo está basado en el diagrama del cuerpo libre. Si tenemos éxito al ubicar las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones van a estar en función de ello. Ahora, debemos de considerar que según la segunda ley de Newton, nos habla que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero en realidad deberíamos considerar que una sola fuerza no está aplicada hacia un objeto. Pueden aplicarse varias fuerzas en diferente sentido, en diferente dirección y en diferente magnitud, por ser un componente vectorial. Por lo tanto, si yo trabajo en un eje coordenado, tanto en el eje X como en el eje Y, yo debo de trabajar con esas fuerzas en cada uno de los ejes por separado. Por lo tanto, yo debo de analizar qué pasa con las fuerzas tanto en el eje Y como en el eje de las X. Vamos a hacer el análisis en el eje de la Y. Vamos a establecer si ese cuerpo tiene movimiento uniforme, está en reposo o tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solo en el eje Y, al analizar el cuerpo en el eje Y, observamos que no tiene movimiento, no está brincando, por ejemplo, la vaca, no se empieza a elevar, está en el eje Y en reposo. Por lo tanto, si está ese cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo van a ser iguales a cero.
Por lo tanto, si yo hago la sumatoria de las fuerzas en el eje de la Y, ¿qué va a ser? En el eje de la Y habíamos establecido que hacia la parte superior, hacia arriba, va a ser mi eje positivo y hacia abajo va a ser mi eje negativo. Por lo tanto, las fuerzas van a considerar ese signo. La fuerza normal está sobre el eje positivo de la Y, por lo tanto tiene un signo positivo. El peso está sobre el eje negativo de Y, por lo tanto es menos el peso de la vaca. Debo de especificar esos signos al resolver los ejercicios. Por lo tanto, si hago la sumatoria de sus fuerzas, normal menos el peso, y habíamos dicho que el cuerpo está en reposo, por lo tanto esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Y entonces establezco que la normal en este caso, en este ejercicio, va a ser igual al peso. Y voy a calcular el valor de la normal. El peso, nosotros sabemos que para calcular el peso de un cuerpo va a ser igual a la masa por la gravedad, por el efecto de la gravedad en nuestro planeta, que va a ser de 9.8. El dato con los que debemos trabajar de la masa de la vaca es de 625 kilogramos. Por lo tanto, si yo multiplico la masa por la gravedad, eso va a ser igual a 6125 newtons. Acuérdense que estamos hablando de fuerzas, y la fuerza, las unidades en el sistema internacional son los newtons, ¿sí? Que observamos aquí. Cuidado al equivocarnos o confundir que la normal es esta. No, esta es una unidad de medida de fuerza, que son newtons, y la normal es una fuerza, ¿sí? Por eso observamos el vector. Tener cuidado en esta simbología nada más. Ya hemos encontrado el valor de la normal. Ahora vamos a averiguar qué pasa con las fuerzas que están actuando únicamente sobre el eje X. Sobre el eje X. Y nos hacemos la pregunta: ¿ese cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, o se encuentra con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Ya sabemos que el cuerpo se mueve hacia la derecha, se mueve, deja de estar en reposo, y por lo tanto consideramos de que ese cuerpo está con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, si ese cuerpo está en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la segunda ley de Newton nos dice que si yo realizo la sumatoria de las fuerzas sobre ese eje X, eso necesariamente va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Por lo tanto, tenemos sumatoria de fuerzas sobre las fuerzas que están solo sobre el eje de las X. Observemos, aquí tengo esta fuerza de rozamiento que está sobre el eje X negativo. Y acá tengo la otra fuerza F, que observamos con vector, que está sobre el eje positivo de las X. Esas fuerzas yo debo de sumarlas, y esas fuerzas deben de ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moviendo sobre ese eje X y se está moviendo con movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el supuesto caso que ese cuerpo esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ahí sí consideraríamos que esta suma de la sumatoria de fuerzas en el eje X sería igual a 0, pero no, tiene movimiento acelerado, tiene movimiento, está partiendo del reposo, el dueño de la vaca ala con una cuerda, ¿sí? Con sus fuerzas ala a la vaca para que empiece a moverse. Entonces, de la misma manera, yo necesito aplicar esa sumatoria de fuerzas. Este símbolo, hablamos de sumatoria. Debo sumar todas las fuerzas. Entonces, hablábamos que en el eje de las X tengo dos fuerzas.
tengo la fuerza F, que la fuerza era la fuerza aplicada a la vaca, y la fuerza de rozamiento. La fuerza F está en sentido positivo del eje de las X, por lo tanto va a tener signo positivo. Y la fuerza de rozamiento está sobre el eje negativo de las X, por lo tanto va a tener signo negativo. Y esas dos fuerzas, al sumarlas algebraicamente, esas dos fuerzas van a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Esta masa cuál es? La del cuerpo que se le está aplicando la fuerza, o sea, los 625 kilogramos. Ahora, fuerza de rozamiento. No conocemos el valor de la fuerza de rozamiento, pero nosotros conocemos que la fuerza de rozamiento está en función del coeficiente de rozamiento cinético o estático y la normal. Por lo tanto, planteamos la ecuación. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Nos da un valor de coeficiente de rozamiento, no nos dice si es estático o cinético. Como parte del reposo yo consideraría que es un coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Y por lo tanto me dice que ese coeficiente de rozamiento es de 0.3. Y la normal, que ya habíamos calculado anteriormente, en el eje de las Y siempre nos va a ser necesario calcular esa normal. Porque la normal, la fuerza de rozamiento está en función de la normal. Por lo tanto necesitaríamos calcularlo. Es por eso que hicimos análisis en el eje de las Y. Si la fuerza de rozamiento fuera 0, no fuera necesario hacer un análisis en el eje Y. Pero en este caso sí, necesitábamos resolver y encontrar el valor de la normal para a continuación poder determinar el valor de la fuerza de rozamiento. Bien, entonces únicamente lo que hacemos es reemplazar los datos. Tengo que el coeficiente de rozamiento es 0.3 y la normal que se ha calculado en base a la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, que nos dio 6.125 newtons. Al multiplicar esos valores nos genera que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 1837,5 newtons. Ya tenemos la fuerza de rozamiento, entonces nuevamente vamos a nuestra sumatoria de fuerzas. ¿Conocemos la fuerza aplicada a la vaca? Sí, la fuerza que aplica el señor, fuerza aplicada a la vaca, que es de 4.000 newtons. ¿Conocemos la fuerza de rozamiento? Sí, ya la hemos calculado. La fuerza de rozamiento es 1837,5 newtons. Y eso es igual a la masa por la aceleración. La masa de la vaca es 625 kilogramos. Por la aceleración, que es la incógnita que establece el ejercicio. Me pide que determine la aceleración. Por lo tanto, despejamos aceleración en esta ecuación y tenemos que la aceleración va a ser igual a una división. En el numerador tendremos los 4.000 newtons menos los 1837,5 newtons, la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento dividido para la masa del cuerpo. Por lo tanto, la aceleración, después de realizar las operaciones matemáticas, nos da que la aceleración es igual a 3,46 metros sobre segundos al cuadrado. Consideren que siempre también debo hacer un análisis de las unidades. Aquí en este caso lo que sucede es que yo voy a simplificar los kilogramos del numerador y los kilogramos del denominador. Y por lo tanto me queda metros sobre segundos, que son las unidades en el Sistema Internacional de la Aceleración. Y por lo tanto hemos encontrado la solución del ejercicio. Nos pedía el valor de la aceleración, la fuerza de rozamiento, que la hemos determinado en este punto y que fue necesaria encontrarla en primer lugar para a continuación poder determinar la aceleración. Un primer ejercicio que lo hemos revisado. Estos son ejercicios en donde solo hay movimientos horizontales.
Vamos a ver otro ejercicio adicional. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, antes de llegar al redondel de las pitas, se detiene un auto de 2000 newtons de peso. Al observar esto, dos personas deciden empujarlo, desplazándolo durante 45 segundos con una rapidez de 15 kilómetros por hora. Determine la fuerza aplicada por el grupo de personas y la fuerza de rozamiento que se ejerce en contra del movimiento si la superficie tiene un coeficiente de rozamiento, ¿sí? Igual consideramos un coeficiente de rozamiento estático de 0.1. Por lo general este valor del coeficiente de rozamiento cinético y estático está entre un valor entre 0 y 1. Si se acerca a 0, eso quiere decir que la superficie por donde se está desplazando ese cuerpo o esa partícula es muy rugosa. Pero si ese valor, el coeficiente de rozamiento, es un valor que se acerca a 1, eso quiere decir que tenemos una superficie muy lisa. Pues estaríamos diciendo que estoy desplazando un cuerpo sobre hielo, por ejemplo. De la misma manera como en el ejercicio anterior, necesito yo plantear los datos que se me dan del ejercicio. Entonces, vamos a ubicar los datos que se han obtenido del ejercicio. Primero tenemos que el ejercicio nos da el peso del auto, que es de 2000 newtons. Nos da el tiempo en que se ha desplazado ese vehículo, que es 45 segundos. Las personas empujan este vehículo y lo han desplazado durante 45 segundos. 45 segundos lo estuvieron empujándose a ese vehículo. Y nos da una rapidez. Ahora, debemos de considerar si esa rapidez fue una rapidez inicial o una rapidez final. Y eso lo conocemos en el enunciado del ejercicio. 2 nos dice, antes de llegar al redondel de las pitas, se detiene un auto. El cuerpo está detenido antes que esas dos personas apliquen una fuerza. Por lo tanto, la velocidad inicial antes de que se le aplique la fuerza es 0, porque está detenido. Y por lo tanto, esta rapidez que nos señala en el ejercicio es una rapidez final, una rapidez después de un tiempo de 45 segundos en donde se aplicó la fuerza. Por lo tanto, sería una velocidad final. La gravedad la consideramos de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y tenemos un coeficiente de rozamiento. Si tenemos un coeficiente de rozamiento, eso quiere decir que hay una fuerza de rozamiento que fue contraria al movimiento del vehículo. El enunciado nos dice o nos pide determinar la fuerza aplicada por el grupo de personas, ¿sí? Así como la fuerza de rozamiento. De la misma manera vamos a generar un pequeño diagrama sobre el cuerpo en donde señalen las fuerzas que están actuando sobre él. Tenemos el vehículo, tenemos nuestro dibujo del vehículo. Como les decía, segundo paso tendría que establecer el movimiento del cuerpo. Ese es el movimiento. El cuerpo se está dirigiendo hacia esa dirección con ese sentido. Ese va a ser el movimiento que yo manejaré en el ejercicio. Vamos a ubicar las fuerzas ahora sí, parecido al ejercicio anterior que trabajamos. La primera fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso, el cual lo mantiene sobre el piso, en contacto con el piso. Habíamos hablado que esa fuerza, sí, es una acción y por lo tanto deberá generarse una reacción. El peso es la acción del cuerpo sobre la superficie
y por lo tanto deberá generar una fuerza de reacción que según la tercera ley de Newton va a ser la normal. Tenemos ubicada el peso y la normal, que nos basamos en la tercera ley de Newton, acción y reacción. La siguiente fuerza que vamos a considerar es la fuerza que actúan las dos personas para poder empujar el coche. Y ahí observamos. Están empujando el coche con ese sentido y esa dirección para que tenga ese cuerpo, ese movimiento. Esa fuerza está aplicada en el mismo sentido y dirección del movimiento. Y adicionalmente, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento que es contraria al movimiento. Como observemos, el movimiento tiene este sentido, hacia la derecha. Y la fuerza de rozamiento será contraria a ese movimiento, que va a ser en sentido contrario. Y hemos establecido en nuestro pequeño diagrama, nuestro pequeño dibujo, hemos ubicado las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Ahora sí, nosotros debemos establecer un diagrama de cuerpo libre en donde podamos observar las fuerzas sobre cada uno de los ejes que actúan. Y ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde están aplicadas las fuerzas? Las fuerzas, por lo general, cuando realizamos un diagrama de cuerpo libre, siempre parten de su centro de gravedad, el centro de gravedad del cuerpo. Estamos considerando a este vehículo como una partícula. No estamos analizando su forma, cada una de sus piezas, no, es una sola partícula. Y va a tener todo ese conjunto, va a tener un centro de gravedad. Vemos que la fuerza que aplican los cuerpos está en dirección positiva al eje de las X. Por eso lo ubicamos en el eje positivo de las X. Y eso está en función del movimiento. Determinamos de que el eje de las X positivo esté hacia la derecha, porque el movimiento está hacia la derecha. Tenemos la fuerza de rozamiento que es contraria al movimiento. El movimiento era a la derecha, la fuerza de rozamiento será a la izquierda, sobre el eje de las X. Y también ubicamos las fuerzas en el eje de la Y. Tenemos la normal sobre el eje positivo de la Y y el peso que está sobre el eje negativo de Y. Hemos ubicado la fuerza en nuestro diagrama de cuerpo libre. A continuación, vamos a hacer la solución del ejercicio. Pero observen que tenemos tiempo del movimiento del vehículo. Tenemos velocidad inicial y tenemos velocidad final. Esto nos recuerda a un caso de análisis de cinemática, donde podemos calcular la aceleración que tiene ese cuerpo en función del tiempo y de las velocidades. Entonces para poder determinar la aceleración que tiene ese cuerpo, vamos a utilizar ecuaciones de cinemática. Recordamos en cinemática que tenemos una ecuación en donde nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. De esa ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo puedo despejar la aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso dividido por el tiempo. La velocidad final está dada en kilómetros por hora. Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión. Un kilómetro equivale a 1000 metros y una hora equivale a 3600 segundos. Por lo tanto, estamos haciendo un cambio de unidades para trabajar en el sistema internacional. Eso quiere decir que la velocidad final va a ser de 4,17 metros sobre segundos. Si ese valor lo reemplazamos en la ecuación de la aceleración,
tenemos que la aceleración con la que se mueve ese cuerpo va a ser igual a 0,093 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración que actúa sobre ese cuerpo podemos obtenerla mediante análisis cinemático, porque tenemos los datos para analizarlo de manera cinemática. Entonces podemos ya utilizar ecuaciones que nosotros hemos visto anteriormente y poder resolver los problemas si el ejercicio me lo permite. Como en el ejercicio anterior, necesitamos encontrar la aceleración, pero únicamente por sumatoria de fuerzas. Aquí sí tenemos datos para utilizarlo mediante ecuaciones de cinemática. Una vez determinada la aceleración, ahora sí voy a hacer el análisis en cada uno de los ejes, tanto en el eje de la Y como en el eje de las X, del movimiento que tienen los cuerpos. Bien, el primer análisis que hacemos es en el eje de la Y. Entonces, sobre el eje de las Y únicamente están dispuestas dos fuerzas. Tenemos la normal y tenemos el peso. Y ahí me hago la pregunta, ¿ese cuerpo sobre el eje de la Y está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme o está en movimiento rectilíneo uniformemente variado? Entonces la pregunta es, ¿este cuerpo se mueve en el eje de las Y? ¿Tiene movimiento sobre el eje de las Y? No, no lo tiene. Por lo tanto, no tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado. No lo tiene porque no tiene movimiento sobre ese eje. Por lo tanto, consideramos que ese cuerpo está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Si está en estos dos casos, eso quiere decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Este cuerpo sobre el eje de la Y está en equilibrio. Y la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y debe de ser igual a cero. Como en el ejercicio anterior, tengo sobre el eje positivo de la Y, tengo la normal con signo positivo. Sobre el eje negativo de la Y, tengo el peso, que es de signo negativo. Hasta ahí solo tenemos sumatoria de fuerzas. Y es igual a cero, en donde se establece que ese cuerpo sobre ese eje está en equilibrio. Despejamos la normal va a ser igual al peso. Y por lo tanto la normal es 2000 newtons. Más adelante vamos a necesitar el valor de la masa. Podemos calcular el valor de la masa. ¿Sí? Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. De esa ecuación despejamos la masa. La masa es igual al peso sobre la gravedad. El peso es 2000 newtons dividido para la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos, y con ello calculamos la masa del automóvil, la masa de ese cuerpo que tiene, que es 204,08 kilogramos. Recuerden que estamos hablando de masas, que la masa es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial. La normal y el peso sí es una cantidad vectorial, y por eso lo hacemos con la flecha, lo mismo que la aceleración. Entonces hasta aquí hemos determinado que la normal es de 2000 newtons, ¿sí? Y como dato adicional hemos calculado también que la masa es igual a 204,08 kilogramos, que es un dato que lo vamos a utilizar a continuación. Hasta ahí tenemos un análisis en el eje de la Y. Ahora realizaremos el análisis en el eje de las X. Sobre el eje X están actuando dos fuerzas, que es la fuerza aplicada que están ejerciendo esas dos personas sobre el vehículo con este sentido y que está sobre el eje de las X. Por lo tanto, esa fuerza es de signo positivo. Y tenemos una fuerza contraria al movimiento, que en el diagrama de cuerpo libre está sobre el eje de la Y, y con signo negativo, que es la fuerza de rozamiento. De la misma manera, yo no conozco cuál es el valor de la fuerza de rozamiento, pero yo sé que la fuerza de rozamiento está en función del coeficiente de rozamiento cinético y de la normal.
Por lo tanto, yo puedo calcular la fuerza de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es de 0,1, que tenemos como dato. Y la normal la calculamos nosotros en el análisis del eje de la Y, que es de 2000 newtons. Por lo tanto, al multiplicar estos dos valores, ¿sí? Acordemos algo más, que el coeficiente de rozamiento es una magnitud adimensional, no tiene dimensiones, ¿sí? Entonces, por eso va a quedar newtons. 0.1 por 2000 newtons me da igual a 200 newtons. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es de 200 newtons. Es de 200 newtons. Vamos a calcular ahora la fuerza Bien, vamos a volver nuevamente a nuestro planteamiento del ejercicio. Ya conocemos el valor de la fuerza de rozamiento. Una vez calculada la fuerza de rozamiento, volvemos a nuestro planteamiento anterior. Y lo que nos pide encontrar el ejercicio es la fuerza que está aplicada, la fuerza que aplican estas dos personas. Por lo tanto, de la ecuación planteada anteriormente, lo que únicamente hago es despejar la fuerza aplicada, F. La fuerza de rozamiento es negativa, por lo tanto pasa al otro miembro con signo positivo. Estamos despejando la ecuación. La fuerza es igual a la masa por la aceleración más la fuerza de rozamiento que está aplicando, que se está generando entre la superficie y el cuerpo. La masa, recuerden que la calculamos anteriormente. Calculamos una masa de 204.08 kilogramos por la aceleración que nosotros determinamos inicialmente. La aceleración que determinamos inicialmente. Multiplicamos la masa que determinamos anteriormente por la aceleración que la determinamos inicialmente, que es de 0,093, y más los 200 newtons, que es el valor de la fuerza de rozamiento. Este valor nos genera que la fuerza aplicada va a ser igual a 218,98 newtons. Estos dos primeros ejercicios son básicos en el análisis dinámico. ¿Sí? Únicamente estamos considerando un movimiento horizontal. Y en el siguiente video vamos a ir a utilizar dos masas, dos cuerpos y en planos inclinados. Muchas gracias. Nos vemos pronto.